redonda en ciberseguridad. Tenemos a Fernando de la Cuadra, de la empresa ESET, fabricantes de software, de antivirus para todo tipo de plataformas. Cursó estudios de Ciencias de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1985 se dedica profesionalmente a la informática y desde 1993 a la seguridad informática, especialmente a la seguridad antivirus. Es y ha sido conferenciante en numerosas instituciones, desde la Comisión Europea, el Parlamento Europeo o el Senado español. Como articulista ha colaborado con revistas de toda Europa, desde SC Magazine a Virus Bulletin, y en España prácticamente todo el sector cuenta con colaboraciones suyas. Nosotros tenemos la suerte de tenerlo aquí esta tarde. Su vocación pedagógica le lleva a impartir numerosas conferencias y charlas a niños y adolescentes, siempre centrándose en el mundo de la ciberseguridad y colaborando con numerosos colegios, institutos y asociaciones que le requieren para ello. Os presento, salto a Paco, que a Paco además ya le conocéis y es de la casa, a Francisco Arcia Ramírez, de Ciberroan, Channel Sales Manager. Francisco es Channel Sales Manager de Iberia de Ciberroan Technologies, con más de 9 años de experiencia en ventas en el sector IT y una especialización en el mercado de la seguridad. Ha desarrollado una amplia carrera dentro de las compañías como Hewlett Packard e IREO. Durante los años en los que ha estado trabajando en IREO ha ejercido como Product Manager y Account Manager de la línea de productos de seguridad, haciendo crecer a Ciberroan en el mercado español y contribuyendo directamente en el desarrollo de la marca, que aumentó su cifra de negocios en un 50% en el fiscal year 2012. Mantuvo el mismo ritmo en el fiscal year 13 y tiene planes muy ambiciosos para este año. Ciberroan Certified Networks and Security Professional, enfocado a proyectos complejos, desarrollo de un canal de distribución y orientado a alcanzar objetivos de venta. Como veis, el objetivo de esta tarde era, como habíamos dicho en uno de los objetivos del máster, acercaros al mundo de la empresa, que no fuera un máster solamente técnico, sino que tuvierais la oportunidad de tocar también y de compartir y de experiencias y conocimiento con el colectivo empresarial, con el mundo comercial al que os vais a enfrentar. Tenemos a Selva María Orejón, directora ejecutiva de On Branding, una empresa de servicios de reputación en social media, de protección y defensa digital, ciberinvestigación y ciberinteligencia. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, directora de On Branding, fundadora del ciclo de congreso BrandCare, ha sido gestora de reputación online de Repsol, responsable de Relaciones Públicas y Comunidades de la Netro.com, Grupo Planeta, y es también profesora y formadora habitual. Tenemos también a Eduardo Sánchez. Eduardo Sánchez trabaja en Bugurú. Sabéis que Bugurú es una empresa que pertenece a Deloitte y Eduardo Sánchez es director de Marketing y Comunicación en Bugurú Offensive Security desde mediados del 2014. Anteriormente ha ocupado el mismo cargo en empresas de sectores muy diversos, como comercio electrónico, música o tecnología. Por último ahora mismo hemos hablado con él y no se va a poder conectar hasta más tarde, David Pérez, de la Unidad de Investigaciones Tecnológicas del Cuerpo Nacional de Policía. En cuanto que él se una a la mesa redonda, pues le hacemos su introducción. Tenemos también los que estáis cursando el máster, le conocéis, a Francisco Herrera Luque, del equipo de ciberinteligencia, ingeniero superior de telecomunicación por la Universidad Carlos III de Madrid, donde desarrolló parte de su carrera investigadora en proyectos relacionados con las redes de comunicaciones, con especial interés en redes de sensores inalámbricas, redes eléctricas inteligentes y en ciberseguridad. Uno de estos proyectos ha sido el proyecto LORI, de localización y biomonitorización a través de redes inalámbricas en entornos hospitalarios. Actualmente desempeña su actividad profesional en el CiberSOC de Deloitte en tareas relacionadas con la investigación del fraude y los ataques en Internet. Actualmente trabaja en Deloitte, pero también anteriormente trabajaste en Airbus. Lo he leído esta mañana. No lo tengo en las notas, pero se me ha quedado.
Entonces yo os doy paso, el moderador de la sesión va a ser Paco, que es profesor además de esta asignatura, y que cada uno os haga su participación. Si queréis, a través de la herramienta, nosotros estamos pendientes, estamos monitorizando el que levantéis la mano y queráis interrumpir, eso sería lo ideal. Tenemos aquí también en la sala algunos oyentes, pero para ellos es fácil participar, con que nos den un grito, les acercamos el micrófono y basta. Para vosotros yo estaré pendiente de que levantéis la mano y enseguida os damos paso con el audio y con el vídeo, y así podemos hacer, que es de lo que se trata, que no solamente ellos nos cuenten sus experiencias y sus evaluaciones del 2014, sino que además vosotros podáis preguntarles y sacarles de la zona de confort en la que van a estar si los dejamos hablar a ellos toda la tarde. Gracias. Bueno, Almudena, muchas gracias por las presentaciones y gracias a todos los asistentes y participantes, porque es un placer compartir mesa con gente que sabe de lo que habla. Con motivo del máster, yo creo que el enfoque más interesante que podríamos darle a esta mesa redonda es dejar abierto el tema de las tendencias en ciberseguridad. La clase anterior, que solamente ha durado 1 hora, en esa clase hemos introducido un poco de qué hablamos al hablar de tendencias, cuáles son las herramientas para comunicar tendencias, pero ahora vamos a poder hablar de las tendencias en sí, de qué está pasando a día de hoy y de qué opinan los ponentes que va a suceder en el futuro. En ese sentido he pensado que lo más interesante es, como cada uno tiene una perspectiva diferente, porque su aproximación al mundo de la seguridad es desde un punto de vista distinto, va a aportar bastante el responder a estas dos preguntas, que son: ¿cómo describiríais el panorama actual en el ámbito de la ciberinteligencia y la ciberseguridad? ¿Y en qué dirección pensáis que va a evolucionar el campo de la ciberinteligencia? En primer lugar, voy a abusar de ser el moderador, voy a contar mi versión y después paso la patata caliente a los demás. Bueno, como ha dicho Almudena, si queréis preguntar cualquier cosa, cualquier inquietud, tanto a mí como a cualquiera de los ponentes, por favor, sentíos libres. Y yo voy a intentar ser breve. El tema de la ciberinteligencia y la ciberseguridad en general está de moda. Está de moda porque empieza a aparecer en medios de comunicación generalistas y empieza a ser parte de nuestras vidas a todos los niveles, tanto organizaciones grandes, usuarios internautas, usuarios de dispositivos móviles, empieza a afectarnos a todos. ¿Por qué hemos llegado a este punto? En mi opinión, bueno, esto quizás sea una reflexión un poco técnica, pero el background de esto es: ahora todo está lleno de ordenadores. Nuestro reloj es un ordenador, nuestro coche lleva 150 aproximadamente sistemas basados en sensores que son pequeños ordenadores. Todo tiene ordenadores a nuestro alrededor. Y todo tiene conectividad. Pues ya hemos montado la fiesta, porque podemos acceder y dar saltos desde un sistema a otro de una manera relativamente sencilla. ¿Y por qué podemos dar esos saltos? Pues los desarrollos de software no siempre disponen de los recursos y el tiempo necesario para hacerlos todos los seguros que debieran. Esos plazos vienen impuestos por el modelo de negocio. ¿Qué significa? Tarde o temprano alguien con ganas va a encontrar un agujero, va a ver cómo explotarlo. Estamos todos en red, todo tiene software, ya tenemos la fiesta montada. En ese sentido, ¿y cuál es la situación ahora? Pues en la clase de ayer vimos una taxonomía de amenazas muy enfocada a quien tiene que tomar decisiones en relación a ciberinteligencia y a ciberseguridad, no tan enfocada a quien realmente hace el trabajo de campo, pero que nos sirve un poco para analizar cuál es la situación. Hablamos de fraude en la web. Eso es algo que ya lleva unos años sucediendo y que, bajo mi punto de vista y desde el punto de vista que se tiene en un observatorio como es el SOC de Deloitte, va a continuar en su línea. No vamos a dejar de tener casos de
de abusos de marca en la red, no vamos a dejar de tener click frauds, una cosa tan sencilla como esa. Eso se va a mantener en su línea bajo mi punto de vista. Fugas de información. Estamos viendo que cada vez son mayores y de mayor envergadura. Hace pocos días el leak de Sony. Les han entrado hasta la cocina y no es la primera vez. Y es algo que va a seguir sucediendo porque las infraestructuras corporativas no siempre pueden estar, no siempre no. Mi experiencia es que nunca están actualizadas totalmente porque actualizar una plataforma en la que se gestionan muchos usuarios es muy difícil porque uno impacta en los procesos de negocio y además está el factor humano. Lo último que hemos visto desde aquí es que hay indicios de que había algún insider involucrado en el leak de Sony. Eso es algo que, bueno, es una hipótesis, pero hay gente que la empieza a barajar por la envergadura del leak. El phishing va a seguir igual. ¿Y en qué vemos tendencias? ¿En qué veo yo que va a evolucionar esto? Cada vez hay más malware dirigido a dispositivos móviles. La mayor parte del nuevo malware va dirigido a Android. Es algo jugoso porque si lo pensamos, tenemos en el móvil casi toda nuestra vida. Nuestra vida privada y nuestra vida laboral. Hay cada vez más empresas que permiten utilizar tus dispositivos para manejar información corporativa. Es un ahorro para ellos y además permiten que tú accedas a la información en cualquier sitio y trabajes cuando no se supone que no podrías estar trabajando. Es una presa jugosa y además la conectividad es total. O sea, estamos en red. El móvil, la razón de ser del móvil es tener conectividad. Otra tendencia que yo creo que va a cobrar, otra tendencia que yo veo es la evolución de las amenazas a ataques cada vez más complejos, en lo que, bueno, no tiene mucha difusión, pero sucede en grandes empresas, lo que se conoce como APTs. Es ir a por un objetivo en concreto, tomarse el tiempo de estudiarlo, ver por dónde entrar sigilosamente, con paciencia, y es difícil saber si somos víctimas de ese tipo de amenaza y además se suelen utilizar o se utilizan recursos porque hay recursos para hacerlo, hay alguien detrás queriendo entrar en esa red, se explotan vulnerabilidades desconocidas y generalmente ese tipo de ataques se saltan lo que son los sistemas de seguridad basados en firmas. Entonces los hace difícilmente detectables. Estamos viendo que las noticias que vemos con esta moda de la ciberinteligencia, pues los ataques de los chinos, los rusos, hasta la OTAN ha definido un nuevo dominio para la guerra, que es el ciberespacio. Antes había 4, ya tenemos el 5, que es el ciberespacio. En mi opinión, esto va a seguir en aumento, porque es gratis o bastante barato. ¿Qué es más sencillo? ¿Desarrollar una carrera espacial desde cero o tomarnos 5 o 10 años en ver cómo llegamos al punto en que otros han tardado 100 años en llegar? Esa opción es más barata. Y bueno, no quiero perder mucho tiempo más, así que voy a ceder la palabra por seguir un poco el orden. Creo que a Fernando, si quiere ser... Me iba a tocar tanto temprano, o sea que... Vamos a ver, si esto me lo pongo aquí, igual mola más y no tengo que estar ahí con... ¿Me se oye? ¿Sí? No. Sí. Bien. Vale. Bueno, primero, muchísimas gracias por dejarme estar aquí. A los que estáis ahí al otro lado, a los que estáis al otro lado, muchísimas gracias por aguantarme. Espero no ser demasiado aburrido. Seré breve. Que lo vamos a decirlo todo, ¿no? Pues no, que soy yo el único que se quede. Bueno, menudo embolado que en un máster de este nivel, con los compañeros que tengo en la mesa, con el profesorado que ha habido en el máster y encima con una carpetita y un bolígrafo que pone Deloitte, ponernos a hablar de qué es lo que va a pasar.
No tengo ni idea. Ahora, se lo hace al siguiente. No. No tengo ni idea porque es muy complicado. Habéis estado hablando de inteligencia, de entender lo que está pasando. En lo que es mi mundo, el mundo de los virus, es muy complicado. Muy complicado el poder llegar a entender lo que va a pasar en un medio futuro. Has comentado que no es que lo he apuntado porque me ha gustado el detalle, siempre lo suelo contar y yo pues ya hago un talkback, igual que en los monólogos. Y ahora los coches tienen no sé cuántas centralitas, no sé cuántos sensores, todos interconectados. Sí, es cierto. Si nos ponemos a entender eso, cómo funciona este vehículo ahora mismo, nos va a ser muy complicado. Vamos a necesitar muchas personas, vamos a necesitar muchísima documentación. La documentación para fabricar un Airbus 380 pesa lo mismo que el Airbus 380. Es brutal. Sin embargo, es que como estoy viejo, ya lo han dicho que estoy viejo al principio. Bueno, pues ya pone, desde 1985 está dedicándose a esto. Digo, bueno... Bueno, soy de 24. En 1977 salió al mercado el Chrysler 150 SX. Eso fue la repanocha. Era un coche que tenía un ordenador de a bordo, que era nada más que una fila de luces, no era LED siquiera, una fila de luces que permitía graduar el consumo. Tenía un programador de velocidad. Bueno. Eso era... Entender ese coche ahora mismo supondría un cuartito de hora. Hemos evolucionado, tenemos una inteligencia mejor para poder hacerlo. Ahora necesitamos una visión muchísimo más global y va a ser mucho más complicado. Cuando todas las empresas antivirus empezaron a funcionar, a existir, eran prácticamente empresas de garaje. Y muchas de ellas conservan todavía el nombre de su fundador. McAfee se llama McAfee porque lo fundó John McAfee. De John McAfee hace mucho que hablar, de cómo está el pobre emigrado de la ley americana, refugiado en Honduras creo que está, pero bueno. El antivirus de Symantec, el Norton, pues lo creó Peter Norton. Yo creo que prácticamente todas las empresas antivirus empezaron como empresas de garaje. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a crearse estas empresas era muy sencillo entender la situación de los virus, la situación de las amenazas de malware. Estamos hablando de finales de los 80. Entonces era mucho más sencillo cuando que había un virus nuevo cada semana, cada mes. Ahora en el SET estamos detectando 200.000 amenazas diarias. Ahora es muchísimo más complicado. Y ya nos gustaría a nosotros saber por dónde va a ir el futuro. Ya nos gustaría. Estamos constantemente intentando adelantarnos a las amenazas, adelantarnos a los malos, adelantarnos a todo aquello que pueda suponer un riesgo para el usuario. Bueno, ¿por dónde van a ir las cosas? Pues ya te digo, no lo sé. Cuando empezaron a crearse los virus, cuando aquello que von Neumann dijo, el principio de los sistemas complejos, no sé qué, pues el malware no era considerado malware, era casi una aventura de programación para los 4 o 5 frikis, que por aquel entonces no se les llamaba frikis, eran solamente pirados. Ahora sí se tienen hasta nombre, son frikis. Pues era casi bonito y romántico, y algunas veces divertido. Había gente que le gustaba mucho que aparecía una pelotita rebotando en su pantalla de WordPerfect 4. Bueno, ¡ay, qué bonito! Tengo un virus, cómo mola, y llamaban a los otros compañeros. Pero de ahí se pasó a una época ya de un cierto gamberrismo, un cierto vandalismo de la seguridad de la información y del vandalismo de la información directamente al dinero de las personas. Creo que llevamos 10 años, clarísimamente, en lo que todo el malware, lo único que pretende es robarle a las personas, robarle evidentemente el dinero. Con la pieza de malware, robarle la bufanda es muy complicado a nadie. ¿Por dónde vamos a seguir?
Evidentemente lo del dinero no lo vamos a dejar. Eso que creáis que no es una cosa que hace falta todos los días. Pero podemos plantearnos una serie de escenarios bastante distópicos y empezar a pensar en escenarios de ataques de malware que pueden llegar a ser un poquito sobrecogedores y todo, evidentemente, orientado al dinero. Siempre porque es lo que da de comer, en el fondo. Y es mucho más sencillo robarlo que ganarlo. ¿Y por dónde lo vamos a conseguir? Pues directamente atacando a las personas, haciendo que sean las personas el objetivo. Ya no estamos hablando de es que te he cifrado el disco duro, soy la Guardia Civil, jajajaja, te he engañado, tienes que pagarme 300 euros, o como el último de la semana pasada, que soy de correos y también te he cifrado el disco duro. En el peor de los casos, coges el ordenador, lo tiras a la basura, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Ahora bien, si un día recibimos un correo electrónico diciéndonos, hola, no te he cifrado el ordenador, pero tengo bajo control tu máquina de diálisis. Eso no mola. Eso no mola. El que se haya podido inmiscuir el malware en un sistema sanitario que en el cual dependa la vida de las personas, asusta. A mí me asusta. Hemos visto, relativamente hace poco, todo el problema que hay con los sistemas SCADA de control de industrias. ¿Alguien se acuerda, quizá no, porque hace ya 25 años, que estoy muy viejo, sí, vale, vuelvo a reconocerlo, del desastre de la mina de Aznalcóllar, que se fastidió una balsa de materiales contaminados y esparramó Doñana con contaminación? Imaginémonos un malware que diga, tengo bajo mi control la puerta del vertido de una mina como la de Aznalcóllar, o me das tanto dinero, o me cargo toda la cuenca del Guadiana, por ejemplo. Pues asusta. Y luego encima nosotros estamos llevando dispositivos, y vamos, ahora mismo a lo mejor no, los famosos wearables, los vestibles. Hay zapatillas, como la de Regreso al Futuro, que ya te las pones y de solo ajusta la tensión. Imagínate que un día vas a salir a hacer footing con tus Google Glasses y te dice, vete al cajero y dame una referencia porque te estrangulo el pie y te parto el pie. Ya. Eso mismo decía mi madre cuando recibí un correo diciendo que, pero eso es Caja Madrid, hombre, ¿cómo no va a ser cierto? Se reía de mí. Bueno, pues lo vamos a poder llevar. Vamos a poder llevar dispositivos wearables, o sea, vestibles, no sé ni pronunciarlo en inglés. Eso no es lo mío. Y por otro lado, Internet ya no es un tema de unos portátiles que estamos aquí, una cámara con la que me estáis viendo, o el ordenador con el cual vais a recibir esta información después, los que lo veáis en diferido. Internet ya está en todo. En todo. En televisiones, en los coches, están en la nevera, en la cocina, en la cafetera. Internet ya está en todas las cosas. El otro día me dio una locura y descubrí que yo tenía en mi casa 42 aparatos a los cuales les he asignado una dirección IP. Y vamos a ver, esto no es normal. 42 cacharros con dirección IP en mi casa. ¿Por qué? Esto ya es demasiado. Esto es demasiado. Internet está en absolutamente todo. Y todos son dispositivos informatizados, dispositivos cacharreables. Hay una máxima en el mundo de los virus. Allí donde hay un lenguaje de programación va a poder crearse un virus. Para ejecutar el lenguaje de programación necesitas un aparato, un ordenador. Allí donde hay un ordenador puedes crear un virus. Yo no sé hasta qué punto la cafetera puede ser infectable. Puede serlo. En el año 92 en IBM hackeamos una máquina de refrescos. Fue muy sencillo. Y conseguíamos latas aleatorias, eso sí.
por 5 pesetas. Bueno, pues se puede conseguir. El problema es que vamos a sentirnos atacados, no ya nuestro ordenador, sino sentir atacadas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, fundamentalmente en busca de dinero, y no sabemos por dónde nos va a llegar la bofetada. Solución, pues prevención. Prevención. Nosotros, desde SET, como una empresa de seguridad informática, lo tenemos ya pensado, evidentemente. El poder imaginarnos el antivirus para la cafetera. Un sistema de protección contra código malicioso en la cafetera. Pero es muy complicado. Va a pasar lo mismo que pasó con los móviles. Hasta que se asentó un poquito el mercado y sabemos que existe Android y el iOS de Apple, pues igual mucha gente tiró un montón de dinero desarrollando algo para BlackBerry o para Symbian. Nosotros desarrollamos para Symbian, porque era el futuro. Bueno, pues tenemos que hacerlo, investigamos, invertimos, desarrollamos y generamos producto para todos estos nuevos sistemas. Y no solamente para los nuevos, no podemos olvidarnos de los antiguos. Seguimos perfeccionando nuestros productos, seguimos haciéndolo más, por un lado, autoprotegidos para evitar que el propio sistema se caiga por una amenaza y poder seguir funcionando, que sean dispositivos resilientes, o sea, perdón, no dispositivos resilientes, sino un sistema anti-malware resiliente, y luego además haciendo análisis cada vez más profundos de los sistemas, el Deep Scan, que se le llama, precisamente por lo que comentabas antes, las amenazas persistentes. Bueno, pues tenemos que romper esa barrera que le permite a un sistema tener un antivirus instalado y convivir con una amenaza persistente. Eso no puede ser. Tenemos que mejorar nuestro conocimiento de los sistemas, colaborando con los desarrolladores de los sistemas, tanto software como hardware, y tenemos que mejorar muchísimo nuestras capacidades heurísticas y de detección genética para poder detectar tanto las amenazas conocidas, el virus de los barrotes o el de la pelotita, como cualquier amenaza persistente que pueda estar ahora mismo en cualquier sistema. Interrumpe. No, yo te quería hacer una pregunta, interrumpir un poco para romper la Sí, porque me estoy pasando de tiempo, ¿no? No, para que veamos que sí se puede interrumpir, que no. Entonces yo tenía dos preguntas. ¿Te viene bien? Sí, yo quería saber qué haces tú realmente en ESET. Sé qué hace Fernando de la Cuadra en ESET. Cómo puedes orientar a lo mejor un poco a los chavales en lo que podría ser el día a día en una empresa de antivirus. Y luego, ¿realmente existe un antivirus para todas las plataformas? Esto que estamos oyendo de que tú te llevas el paquete a casa y lo puedes instalar en el Android, en el PC, en el Mac, ¿eso realmente existe? ¿Lo habéis hecho tan sencillo para los usuarios? Bueno, lo primero, mi misión en el SET, no lo sé. Sí lo sé. Yo tengo un trasfondo de estudios y de formación y de titulaciones en educación, comunicación, formación, transmisión del conocimiento, por así decirlo. Por otro lado, tengo también formación en temas técnicos de informática y sobre todo en temas de seguridad informática. Entonces, abres la coctelera, lo metes y sale una persona que se dedica a divulgar, formar, enseñar. Y parece mentira que es un tanto raro, una empresa tecnológica. Está muy claro que los antivirus o cualquier sistema de seguridad se queda corto. Hagas lo que hagas, se queda corto. Siempre hay, digamos, el complejo del dedo índice. ¿Cuántas veces estáis con un documento? Ah, bien, ya lo he terminado, me ha quedado niquelado. Cierras el documento y aparece una ventana que dice, no lo has guardado. ¿Estás seguro de que quieres salir? El dedo índice arrastra el ratón inexorablemente al sí quiero salir, mientras tu cerebro grita, no lo hagas, por Dios,
que voy a perder todo un día de clic. Y lo cierras. Ahí no hay sistema de seguridad que valga, somos ya las personas. Estamos hablando de personas utilizando sistemas informáticos. Tenemos que formar a las personas. Tenemos que contarles a las personas. Y volviendo al tema de inteligencia, entiende, comprende la situación para poder tener un resultado adecuado. Puede ser, no sé, a un maravilloso ingeniero que está desarrollando una aplicación y decirle, entiende lo que estás haciendo, haz una aplicación segura. O puede ser a un grupo de chavales de cuarto de primaria diciéndole, cuidado con tus contactos en Facebook, que a lo mejor no lo son. Esa es mi tarea, informar, enseñar, contar y demás. Y la segunda pregunta, no es posible. No es posible tener todos los antivirus del mundo condensados en uno. A nosotros nos cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo, tener producto desarrollado para iOS, y no solamente para iOS, sino para distintas versiones del sistema. Es que tenemos antivirus para Windows, sí, versiones desde Windows 2000 a Windows 8.1 en 32 y 64. ¿Producto? ¿Tenéis antivirus para Linux? Sí. ¿Qué Linux? ¿Qué distribución? ¿Tenéis producto? Sí, tenemos muchísimos antivirus. Ahora bien, luego está la gracia de la gente de marketing y comercial que te dice, tengo antivirus para todas las plataformas. Pero no es que tenga uno, es que tengo muchísimos antivirus y voy a ponerte el que a ti me interese. No tiene, como podéis entender, absolutamente nada que ver el antivirus para Android del antivirus para servidores Exchange en cluster. La filosofía de funcionamiento es la misma, ligera, no sé qué, el fichero de firmas es muy parecido, no sé, pero casi podríamos pensar que somos empresas distintas, todas bajo el mismo logotipo, pero son absolutamente distintos. Hay muchos antivirus, todos bajo una marca ESET. Y yo ya prometo ser corto porque, ¿ves lo que decías? Que sí. A ver. Bueno, pues Artur, estoy aquí del Silverso. La pregunta va un poco más orientada. Ok, es parte de práctica. Bueno, la pregunta va un poco más orientada. Dentro de las tendencias, ¿no? Y quizás olvidamos del Enterprise, que siendo realistas hay bastante parafernalia para la protección, firewalls, IDS, IPS, de todo. Bueno, cara al consumidor final, hay una cuestión que, bueno, que me resulta bastante interesante. Los routers y Telefónica, Vodafone, esto, casi todos distribuyen, son dispositivos hasta un cierto punto gestionados. O sea, no directamente administrados, pero con una cierta capacidad de gestión, y que alguien desde el lado del Vodafone o del Telefónica puede conectarse adecuadamente. ¿No haría sentido introducir una nueva tendencia, un acuerdo entre vendor más Vodafone, introducir un antivirus de red que quizás más lejos del endpoint del Windows, del Mac, del Android, de la Raspberry Pi conectada ahora a la red, más alejado y sino directamente al punto de salida y entrada de la comunicación doméstica, ¿no? De la internet doméstica? Quizás introducir ahí un pequeño antivirus de red o algún dispositivo, quizás al estilo IDS, ¿no? Que pueda alertar o identificar amenazas, ¿no? Quizás sería una solución que nos ayudase a mitigar, porque yo creo que sería una tendencia interesante, ¿no? Hombre, cualquier mejora en la seguridad, evidentemente, sería bienvenida. El de poder distribuir, yo soy proveedor de Internet, y cuando te pongo tu sistema de fibra óptica, te pongo un cacharrito también, que es tu antivirus. Muchos proveedores tienen y lo ofrecen a sus clientes, no para ponerlo directamente en el router o en cualquier dispositivo, sino directamente ponerlo en su ordenador. Y vale 3 pesetas. Pero el problema está en que esto de los antivirus es como los colores. No como los colores, es como los equipos. Yo soy ese, y soy verde y blanco, como el Betis. Yo me pongo a hablar con los de McAfee, que son rojo y blanco, como en Sevilla, y los clientes ESET, que son clientes ESET, que dices, este otro es una mierda.
Los clientes de McAfee, no, que dicen McAfee es el bueno, los SS son una mierda. Ahí hay un problema mucho pues muy parecido al fútbol. No hay hooligans en el antivirus, afortunadamente. Pero es muy complicado el decantarte y decir, bueno, yo soy Jastel y a mis clientes voy a ponerles el antivirus de Symantec. Ahí hay muchos problemas. Puede haber muchos problemas y los ha habido cuando al contratar una conexión te obligaban a usar un determinado producto. Bueno, una transición. Mi pregunta, no sé si esto se conecta. Yo creo que sí. Sí, pero tienes que hacer... Ok, vale. Mi pregunta es más, bueno, es agnóstica. Acércate más. Ok, más agnóstica a nivel de proveedores, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, mi router doméstico, el que me facilitan, yo puedo, no que lo haya hecho, ¿no? Pero puedo instalar un firmware alternativo como de DWRT, que es básicamente una distribución Linux empaquetada, en el cual puedo disponer de un CLAM AV con su paquete de firmware open source, quizás desactualizados o más o menos mantenidos, ¿no? Pero es una solución que estaría a mi alcance si yo tuviese el conocimiento como usuario final para desplegar. ¿Por qué no quizás buscar una alianza para distribuir un free tier o un pequeño acuerdo con los propios ISPs, ¿no? Porque puedo ver cómo se podría recuperar bastante, ¿no? Ancho de banda, o sea, incidencia. Sí, sería genial. ¿Por qué no realizas un proyecto de divides al departamento comercial? Ah, ok. Bueno, esta es falta de práctica, pero bueno. Más. Ok, ¿así? Ahí. Ok, el punto alto de la mesa redonda es mi incapacidad de usar el micrófono. Ok. Bien. A ver si se me da bien hablar. No, acércatelo. Ya te lo vuelvo a dejar. Ahora creo que está bien, ¿no? No. Ok. Ahí, ese es el sitio, macho. Es que me escucha a mí mismo, es horrible. Okay. Tienes que escucharte a ti mismo. No tengo esas voces profundas y agradables, no tengo esas horribles. Pero en cualquier caso, o sea, el punto es, bueno, hablando de tendencias y ciberamenazas, está muy bien el tema Enterprise, ¿no? Sabemos que hay un montón de parafernales, sabemos que hay un montón de publicaciones, organizaciones y acrónimos con estándares y con un montón de orientación a la protección de una enterprise, pero el usuario, el consumidor final, muchas veces empleados de Deloitte, otras Big Four o otras empresas, son el objetivo, ¿no?, de estas amenazas. Y como decías, tienes 40 y pico dispositivos conectados a red, un antivirus para cada uno, pues no es una opción factible o por lo menos práctica y fácil de mantener. Quizás una opción sería, oye, ya que tenemos un dispositivo, un router, con hardware suficientemente capaz de ejecutar un antivirus de red, como se puede demostrar, ¿no?, por la instalación de firmwares alternativos como de DWRT, que incluyen distribuciones de CLAM AV, etc. ¿Por qué no quizás hacer un esfuerzo para apostar por ahí? Eso sería una tendencia interesante. Bueno, a ver, genial. Estupendo, perfecto, ya te digo, vamos a hacer el proyecto conjunto. A lo de actas. Y luego te digo que yo, con la sede central de mi empresa, en Eslovaquia, los correos que mando y recibo van cifrados. Yo puedo intercambiar código malicioso cifrado y ese router no se va a enterar de cada vida. Lo entiendo perfectamente. Y dentro de unos años creo que todo el mundo debería entender el concepto de cifrado de la comunicación y que no entrara ni saliera ni un solo bit no cifrado por ningún router. Con lo cual acaba de caerse tu producto. No, si yo entiendo perfectamente, entiendo las complicaciones de usar SSL y, bueno, las implicaciones legales, interrumpir un cifrado, lo entiendo perfectamente. Pero no quiere decir que todo el esfuerzo esté aquí, ¿no? O sea, quizás la idea es buena. Mitigamos un 20% del la idea es buena. Dispositivos. La idea es buena y como yo no la tengo en mi catálogo de productos, tengo que tirar trabajo. Pero bueno, que se podría hacer, por supuesto, es una muy buena idea. Yo veo un montón de problemas, pero no habría más que estudiarla y lanzarse. Es que veo que hay potencial, ¿no?, para ayudar a este usuario final, que muchos de ellos son, la Internet es esta cosa que está aquí en mi pantalla. Sí, no es más que un circulito que se mueve. Claro, que sí, mira, he borrado la Internet, ¿no? Sí. Que todo este concepto de malware, etcétera, pues se les va ajeno, pero siguen teniendo la aplicación de la Caixa, de BBVA, de lo que sea, instalada en su móvil, donde desde casa se ven a través de Wi-Fi, etcétera. Proteger a estos usuarios, aunque no sean conscientes y con las implicaciones de descifrar, de SSL y todo eso, un poquito, quizás sería una ventaja tecnológica hacia el futuro. Sí, no lo dudo. Bueno, pues muy buena sugerencia. O sea, genial. Más que hacer el punto, ¿no?, es un poco cómo vemos este nivel de tendencia, ¿no?, de acercar la seguridad al consumidor final. Quizá el Enterprise está bien,
es normal, toda la gente está ahí, todos los secretos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el consumidor final? Me vais a permitir que haga un pequeño tiempo muerto en este debate, que es muy interesante, pero Fernando, que es un animal del micrófono, sí, y queremos un poco también tener la oportunidad de ver todos los puntos de vista desde los que se puede abordar el debate de hoy. Entonces yo no sé si, bueno, quisiera hacerte la palabra a ti, Francisco. Sí. Muy bien. Muchas gracias a Deloitte por haberme invitado. La verdad es que estamos encantados de estar aquí y queríamos contar un poco nuestra visión, ¿no? Es decir, qué puede aportar nuestra tecnología, cuáles son los problemas que nos estamos encontrando y cuáles son un poco las tendencias que estamos observando en el campo de la tecnología y de la seguridad. Hace unos meses estuve en un evento en Barcelona y se hablaron de una serie de tendencias a nivel tecnológico donde evidentemente hay muchas de las cosas que hemos hablado aquí. Entre ellas está el fenómeno del Big Data, hay muchísima información y hay un dato impresionante, que es que el 90% de los datos de Internet se han creado en los últimos 2 años. Imaginar qué va a pasar dentro de 4, 5, 10 años, si solo el 90% se ha generado en los últimos 2 años. Y hay empresas que utilizan esa información para saber un poco cuáles son nuestros hábitos, los productos que más nos gustan, incluso para saber dónde invertir en un momento en concreto. Otra de las tendencias que estamos viendo es la explosión de dispositivos. Ya nos conectamos desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo. Como decía Fernando, los coches tienen internet, las neveras, yo no la tengo, no sé dónde la venden todavía, pero las he visto. Y el reto que tenemos muchos de los fabricantes que estamos aquí es cómo protegemos esa diversidad, cómo llegamos a todos esos dispositivos que son muy variados, muy diferentes y con sistemas operativos muy diferentes en ese caso, ¿ok? Después tenemos el tema del BIOT, tenemos el tema de llevar todo a la nube. Al final es una gran locura en ese sentido, que para nosotros realmente supone un gran reto, ¿no? Nosotros como fabricante hemos intentado de alguna forma tener en un solo dispositivo muchas funcionalidades que solventan algunos de esos problemas que nos encontramos, ¿no? Y es cierto, como decía Fernando, que al final la seguridad nunca puede cubrir el 100% de los problemas que nos vamos a poder encontrar en una compañía, porque al final esos sistemas los hacemos humanos y siempre que los hagan humanos van a tener una vulnerabilidad, van a tener un problema en ese caso, ¿no? Entonces sería iluso que alguien te garantizara el 100% de la seguridad de tu compañía, es imposible. Sí, evidentemente puedes poner barreras, puedes intentar hacer análisis, hacer auditorías y prever determinadas situaciones. Y es un poco lo que intentamos muchos de los que estamos en esta mesa hoy sentados. Por ejemplo, tenemos ataques tan diversos como ataques de negación de servicio, SQL injection, cross-site scripting, phishing, farming, spam, virus. Son tan variados y estuvimos en el Cybercamp que se hizo este fin de semana y me gustó mucho el enfoque que se hacía, y es que es imposible estar preparado en cada uno de los problemas que nos podemos encontrar en las compañías y se está tendiendo más a la especialización en determinados métodos de ataque, y hay gente que se especializa en ataques de negación de servicio y hay otros en análisis de malware y ese tipo de cosas. Nosotros como fabricantes, como ya os decía, intentamos tener en una única plataforma firewall capacity con gestión de identidad del usuario, porque otro de los problemas que nos encontramos es que muchas veces se trata de proteger la máquina, se trata de auditar la IP, la MAC del ordenador, y intentamos llegar un poquito más allá a lo que es el usuario en concreto, ¿no? Aportamos un antivirus, un anti-spam, un IPS, un WAF, que es un fenómeno que estamos viendo en los últimos años, que es para proteger esa aplicación web, esa página, que es algo que sale fuera de tu perímetro y que se externaliza y que es accesible
por todo el mundo, y que la única forma real de protegerlo es analizar la petición, la respuesta, y ver si realmente detrás de esa petición hay un humano o hay un botnet en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a hablar no vamos a hablar tanto de productos, sino de los problemas que normalmente nos hemos encontrado. Nosotros todos los años hacemos un estudio de las tendencias, las amenazas que vemos en Internet, y en este caso nos vamos a centrar un poco en las tendencias que estamos viendo a nivel de phishing, de spam y de malware. ¿Okay? Hay algo que es bastante curioso, y es que a nivel de phishing, un 73% del phishing que nos encontramos está relacionado con direcciones URLs de PayPal, con ese tipo de formas de pago, ¿no? Después hay algunos que están relacionados con Apple, con entidades bancarias, pero al final es algo que va en aumento en ese sentido. Por otro lado, lo que estamos observando es que el hosting de esos sitios de phishing están tendiendo a ser usuarios domésticos, porque es mucho más sencillo infectar un PC personal que no tiene ningún tipo de protección, que no tiene ningún tipo de control, que utilizar el hosting de una empresa que normalmente se dedica a este tipo de tareas, de un ISP que normalmente, digamos, va a hacer que la vida útil de ese malware, de esa herramienta de phishing, sea más corta. Tenemos ejemplos diversos de cómo se está haciendo usando protocolos RDPs, subiendo la aplicación mediante PHP, infectando lo que es el PC y utilizándolo como hosting, ¿no? Pero siempre muy enfocado en un gran porcentaje a lo que son usuarios domésticos, ¿vale? Otro de los problemas que nos estamos encontrando es un poco la arquitectura que te ofrece Google, ¿no? Google está muy bien porque te ofrece un único usuario que te permite autenticarte en Drive, en tu correo, en tu SharePoint. Al final está muy bien esto de tener una identidad única, pero lo hace fácil para nosotros, pero también para el atacante, ¿no? Para la persona que quiere robar ese tipo de credenciales. Y es por eso que estamos viendo muchísimos fenómenos donde te envían un correo electrónico, te piden una revisión de un documento, que puede llegar de alguien conocido o no, usan ingeniería social para llegar con un mensaje atractivo y pedirte que modifiques un documento que normalmente está en Google, clonan la página de Google, tú pones tus credenciales y han accedido no solo a tu Gmail, sino a todas las herramientas que tienes en Google en este caso, ¿no? Otro de los problemas que estamos viendo a nivel de malware es un poco la expansión y la mejora de malware para Android, ¿no? Y es algo curioso también porque vemos un poco que la finalidad y las formas de malware en iOS son diferentes que las de Android. No sé si es porque, por ejemplo, a la gente de iOS le gusta estar más en forma, lo que sea, pero, por ejemplo, hemos visto fenómenos donde, donde en iOS la idea que se usa para implantar un malware es pues, llegar con un mensaje de mejora tu forma física, ten esta dieta milagrosa, ¿no? Sin embargo, en Android simplemente se usan otras formas de malware que se descargan mediante una aplicación, ¿no? Traía aquí un ejemplo, por ejemplo, de formas de malware que hemos detectado para iOS. Son páginas web que llaman directamente a una dieta milagrosa en este caso y te permiten en este caso pues introducir tus credenciales o instalar ese tipo de sistemas operativos, ¿ok? Esto es un ejemplo de una aplicación, en este caso security.update APK, que lo que hace es crear una especie de proxy en tu sistema operativo Android y al final transmitir una gran cantidad de datos en un espacio pequeño de tiempo, ¿vale? Algo que a mí me resulta también curioso es que en los últimos estudios que estamos viendo hemos detectado que el nivel de spam ha bajado. Está bajando el nivel de spam. No sé si porque ya es un método que realmente no es muy eficaz, porque se están utilizando otro tipo de formas de distribución de información o de ataque en ese sentido. Pero aún así, aunque está bajando, sigue representando el 57%, ojo, el 57% de todos los correos que se envían en el mundo. Y aún así está bajando.
Ah, sí. Estamos siguiendo, pero manualmente. Entonces, me parece que me están diciendo que le des aquí, Michelle, donde pone seguir, en la esquina de la derecha. A ver si aquí, entonces, porque nosotros seguimos, yo estoy como alumna, yo también, y te seguimos manualmente. ¿Manualmente te refieres a que no se ve la...? Claro, cuando tú mueves, no se nos mueve a nosotros. Ah, vale. A ver ahora. Vamos a intentar pasar a la presentación anterior. ¿Ves que se cambia? ¿No se cambia? Bueno, no sabría decir por qué pasa. Después podemos compartir la presentación si queréis. Claro, bueno, les voy a decir que o si tú no digas tú el micrófono, que manualmente está. Vale. Estamos ahora en el slide 16, hablando un poquito de las tendencias de spam. ¿Sí? Vale. Vamos a pasar a la siguiente slide, que sería la número 17. Ok. Otra de las tendencias de spam que estamos viendo es bueno, un poco relacionado con determinadas temáticas, ¿no? Un 45% del spam que estamos detectando está relacionado con productos farmacéuticos, muchos de ellos enfocados a la Viagra. No sé si es que la gente lo necesita mucho, ¿no? Pero la realidad es que un 45% del spam está relacionado con este tipo de productos farmacéuticos, ¿no? Un 15% está relacionado con los puestos de trabajo, con ofertas de esas milagrosas que todos queremos de trabaja desde casa, gana 3.000 euros al mes, bueno, algo que al final es bastante imposible, pero que todos deseamos, ¿no? Y por otro lado, solo un 1% está relacionado con productos de dietas, productos que te ayudan a poner en forma. Y algo bastante curioso es que la forma de engancharte es utilizando una noticia en un periódico conocido. En este caso, por ejemplo, si estáis viendo el slide número 17, tenéis un ejemplo real que supuestamente se alude a que se ha publicado en el Wall Street Journal. Imaginar un anuncio de este tipo que te dice el ABC o el País. Bueno, pues está hablando de una dieta que realmente consigue unos resultados espectaculares, ¿no? Es algo bastante creíble en ese caso, ¿no? Bueno, ¿quién no ha recibido un correo diciendo que te ha tocado la lotería de Estados Unidos? La Big Lotto Company, por ejemplo, ¿vale? Es algo bastante habitual, es una tendencia que se sigue manteniendo en nuestros últimos estudios. A nivel de tendencias de spam, curiosamente vemos que España representa el 9% del origen del spam a nivel mundial. Es una cifra bastante elevada donde realmente podemos ser muy punteros. Bueno, a nivel de spam zombies, pues tenéis en pantalla cifras, podéis acceder poniendo simplemente en Trend, Security, Cyberon en Google, os pasaremos después el enlace. Simplemente quería traeros algunos datos gráficos para que veáis un poco la realidad desde el punto de vista de un fabricante que está analizando el tráfico que tenemos en cada uno de nuestros clientes, que en España son más de 1.500 referencias y que es un poco lo que nos encontramos, ¿ok? Por mi parte tampoco quiero hacerlo muy largo porque tenemos muy poquito tiempo. Simplemente algo que siempre recomiendo es realizar una auditoría constante de nuestra red, en este caso, ¿no? Es por eso que uno de nuestros módulos está enfocado a tener más de 1.200 informes diferentes que te permiten saber cuándo estás sufriendo un ataque, de qué tipo de ataque estamos hablando, qué vulnerabilidades tienes en tus sistemas, qué aplicaciones estás usando, qué cantidad de correos estás recibiendo y generando. Bueno, más de 1.200 informes diferentes que te van a decir un poco los problemas que puedes tener en tu red, quién es el origen y cuándo se produce. Intentamos también que la tecnología cada vez sea más abierta, sea cada vez más accesible. Por ejemplo, estaba hablando con Fernando un poco que tenemos una alianza con ESET, donde ESET proporciona lo que es la autenticación fuerte. Es decir, cuando uno de nuestros usuarios quiere conectarse vía VPN,
nosotros somos conscientes de que muchas veces usuario y contraseña no es suficiente. Y es por eso que ESET proporciona lo que es la parte de autenticación fuerte, ¿no? Ese valor adicional que permite que esa conexión sea más segura. Insisto, como tenemos tan poquito tiempo, lo vamos a dejar aquí. Si queréis algún detalle más, podéis entrar a www.cyberone.com o hacer algún tipo de pregunta. ¿Okay? Bueno, muchas gracias, Francisco, por tu intervención y tu punto de vista, que me recuerda un poco a lo que he comentado en la clase anterior de solo una hora, que bueno, ya veréis en vídeo porque no había ningún asistente, pero al comentar los informes de tendencias, un poco al introducirlos, comenté una tendencia que será que es la que todos los fabricantes generan un informe y todos los fabricantes intentan reflejar lo bueno que es y eso lo hemos visto, estamos viendo cómo en el mundo comercial sucede con todas las amenazas. Y quisiera cederle la palabra a Selva. Yo tengo una pregunta para Francisco y es lo mismo que le he preguntado a Fernando, y es realmente tu día a día dentro de CyberOne, ¿a qué te dedicas? Para que tengamos una idea. Sí, una parte importante de mi trabajo está enfocada a lo que es la creación de un canal de este tipo de tecnologías. Es decir, nosotros queremos llevar este tipo de tecnologías a cualquier tipo de compañía, hacerlo fácil, hacerlo accesible, y para eso trabajamos con personas especializadas. Algo de lo que se habló un poco también en el Cybercamp es que es cierto que ese tipo de empresas o las empresas que están teniendo problemas de seguridad tienen que acudir a personas que les pueden asesorar en cuál es la mejor tecnología para el problema que están teniendo en este caso, ¿no? El problema que están teniendo, problemas que pueden tener en un futuro, porque no olvidemos que hay que intentar solventar las cosas antes de que ocurran, no esperar a que ocurran para después poner un parche, ¿no? Entonces, bueno, pues una parte importante de mi trabajo está creado a evangelizar un poco a compañías en este tipo de soluciones, a crear un canal de distribución y a hacer que este tipo de productos sea más accesible para cualquier tipo de compañía. Perdóname, ¿y tu interlocutor quién es? ¿La empresa grande, la pyme? ¿Quién es un interlocutor válido para este tipo de tecnologías? Sí. Nuestra plataforma permite llegar a una pequeña empresa, a una mediana, a una grande. Todas estas funcionalidades que hemos visto están disponibles en todos nuestros equipos. No es que para la gran cuenta tengamos funcionalidades que no tenemos para una pyme. Creemos que los problemas lo pueden tener cualquier tipo de compañía. Es cierto que el equipo cambia, el precio cambia, pero al final hablamos con administradores, con personas de seguridad informática, con personas que llevan más la parte de conectividad, de networking, con gerente en muchos casos que nos viene pidiendo una solución de ese tipo. Al final el interlocutor es muy variado, muchas veces está dedicado a la parte de sistemas, otra parte a la parte de comunicaciones, porque en este equipo al final solventamos problemas de seguridad, solventamos problemas de conectividad y solventamos problemas de control de productividad, que es algo que también estamos viendo en la compañía. Estamos viendo en compañías problemas de que el ancho de banda no es suficiente, pero en muchos casos por un mal uso de los recursos corporativos, por navegación improductiva, por aplicaciones improductivas, y porque realmente no podemos priorizar un ancho de banda para aquello que realmente es importante y crítico. Entonces es un producto que cubre muchas facetas dentro de una compañía. ¿Tenemos alguna pregunta, Almudena? Bueno, pues yo creo que podemos cederle la palabra. Muy bien, pues podemos entonces cederte la palabra, Selva. A ver, pues yo le voy a coger el testigo a Francisco, pero primero me gustaría comentar una cosa que ha dicho Fernando, y es que la mayor parte de los ataques que yo veo, por no decir el 95%, son ataques muy humanos. La mayor parte de ellos son ataques dirigidos, son ataques que aparte están hechos con ingeniería social pura y dura. La mayor parte de ellos tienen mitad origen en un tema doméstico y que acaban afectando a nivel profesional o a la inversa.
en 5 tipos de ataques podríamos decir que los que más tenemos son de filtración de información, que a veces acceden de forma ilícita y otras veces no, acceden simplemente por ingeniería social, utilizan información que es privada pero que está en abierto y que no se dan cuenta, hacen un profiling de la víctima y atacan directamente. Encontramos también que además de acceder a la información, lo que hacen es o bien filtrarla, o bueno, revelar el secreto directamente, que acaba afectando o a la reputación de la persona o de la empresa, o están pidiendo, por ejemplo, casos de extorsión, o bien a nivel de información que están haciendo pública, que pueden ser informaciones tipo sexuales, o informaciones que son a nivel corporativo y que pueden poner en jaque a la empresa o a la persona. Si es un autónomo o si es una pyme, pues bueno, es lo que más nos encontramos. Y luego también casos de hackerazzi. Casos que son, bueno, hackerazzi es las técnicas que se utilizan de hacking, por decirlo de alguna manera, black hat, para poder intentar sacar información y hacerla pública, para poder conseguir o bien que aquella persona les dé información a cambio y que sigan, bueno, en algún caso nos ha pasado que extorsionan para que la víctima siga dando más información o extorsionan para que den dinero o simplemente lo hacen por activismo puro y duro, pero por activismo negativo. Es decir, nosotros recibimos casos de, por ejemplo, pues un futbolista que lo que le estaban haciendo era pincharle la wifi de casa, extraerle información y con esa información extorsionarle para que le diese no dinero a cambio, sino más información a cambio. Con lo cual encontramos estos 5 tipos de ataques y son motivos, la mayor parte de ellos humanos, sin ninguna necesidad de conocimientos técnicos para nada amplios, simplemente informática a nivel de usuario y utilizar mucho el conocimiento de la víctima para utilizarlo en su propio beneficio. Con lo cual los motivos que más nos encontramos son motivos económicos, de desamor, súper importante. El desamor es, no, de verdad, hay muchos más casos que llegan a la oficina por desamor que por temas económicos. Y el último es por conseguir más información y por cargarse la reputación de la víctima. Sobre todo en el caso de celebrities, en el caso de empresas que están moviendo como un valor muy importante e intangible su imagen. Y en algún caso motivos económicos, pero como tratamos muchos más temas domésticos y empresas pequeñas, el motivo económico no es lo que más les está moviendo. Yo creo que estas tendencias no salen reflejadas en la mayor parte de los estudios porque las propias víctimas ni siquiera saben que están siendo víctimas de un delito, entonces no lo denuncian. A veces incluso por propio miedo a que esa información se dé a conocer, lo que hacen es que la guardan, entonces simplemente llegan a un acuerdo con el atacante y ahí se queda. Es muy curioso porque incluso los propios atacantes no saben que están cometiendo un delito. O sea, no saben que acceder, por ejemplo, al ordenador de la pareja o acceder y extraer información corporativa de las propias redes de la empresa están cometiendo un delito, con lo cual no lo saben. Para mí las tendencias que nos encontramos son estas 5 y el problema que encontramos es que tienen una falta de recursos. Muchas veces son recursos económicos que la propia empresa no es capaz de poder dar respuesta porque no está teniendo ningún tipo de, es que ni siquiera tienen una partida de su presupuesto en seguridad para poder reaccionar ante un ataque así. Luego nos encontramos con una falta de recursos humanos y de conocimiento. Las propias personas, en este caso, nos encontramos a muchos community managers y responsables de comunicación y de reputación que no tienen el conocimiento de la legalidad digital y tienen 0 conocimientos de seguridad. Entonces, son víctimas, se dan cuenta de que les ocurre eso y de forma inmediata, como mucho, lo máximo que hacen es denunciar a la plataforma, en el caso de que sea una red social, o denunciar directamente a la policía, sin darse cuenta que en muchos casos caen en lo que es un juicio de faltas. Entonces ahí tienen mucho que perder, mucho más que si fuesen a un responsable o fuesen a una empresa que se encargase de tratar temas de este tipo, que tratasen temas de seguridad, de reputación y de legalidad, y que entonces les dirigiese un poco en cómo llevar el ataque. Y a nivel de falta de conocimiento, sí que es verdad que las soluciones que podemos nosotros más o menos plantear son a nivel más de prevención, de que tengan una partida en su presupuesto que sea como un plan de prevención de seguridad y también un plan de, en este caso sería más un plan de contingencia en el caso en el que haya una repercusión a nivel reputacional. Y también nos encontramos con que las empresas ni siquiera tienen todo lo que se le llama un sistema de escucha activa, un sistema de intentar prever incidentes.
Entonces, claro, si tú no lo estás previendo, no sabes ni siquiera que estás siendo víctima de un incidente, con lo cual es imposible que puedas reaccionar, a no ser que ya vengas con la consecuencia encima de la mesa, ya sea económica, reputacional o incluso legal, ¿no? Y nosotros lo que les ofrecemos es, como mínimo, que ellos puedan saber que están siendo víctimas de un ataque. Se les da formación para que tomen conciencia de que están siendo víctimas de un ataque y, evidentemente, un plan de prevención a nivel de seguridad. Que yo lo veo, pues siempre se les intenta ofrecer a 3 niveles. A nivel de las conexiones, de que ellos puedan tener conexiones que sean seguras, que la mayor parte de los clientes que nos vienen no las tenían. A nivel de software, que no tienen ni idea. Vamos, pero mi idea es que no saben a veces ni siquiera que existen. Se bajan porque les parecen carísimos y se bajan pues las típicas demos que son gratuitas y que cuando pasan los 30 días no las renuevan porque consideran que no les puede pasar nada. Y luego también a nivel de comportamiento de usuario. Se les intenta formar para que, a pesar de que hayan pasado todo el plan de prevención de seguridad, a pesar de que tengan sus conexiones seguras y además de que estén utilizando softwares para que les puedan ayudar, que su comportamiento también sea coherente con la información que están custodiando. Y sobre todo, lo que tú has dicho creo que has dicho antes sobre el tema de Bring Your Own Device. Sí. Vale, pues para nosotros es el primer problema que nos encontramos, que personas que están manejando información que consideran, porque no tienen conciencia de ello, de que son sensibles, pues que estas informaciones las puedan tener custodiadas en un apartado de su dispositivo que sea lo más, lo menos franqueable posible. En este caso, lo que sí que nos encontramos es que hay personas que a nivel personal están teniendo una serie de informaciones que deberían de estar muy bien guardadas, que utilizan el sistema, los dispositivos que son corporativos y que, claro, hay un clic en el que esa información que aparentemente es personal pasa al ámbito corporativo o a la inversa. Y son los ataques que más nos encontramos. De hecho, así el último ataque que conocemos gordo fue a una abogada. Esta abogada estaba teniendo una relación personal con una persona a través de Badoo, una red social que todos conocemos, de dating. Estaba, es que no sabemos si estaba y ahora sí y ya no sé. Si estaba casada, eso sí, lo estaba en ese momento. Tenía una niña, la sigue teniendo, y entonces ella empezó a establecer una relación con una persona que decía que la quería mucho, que dejaría todo por ella, etcétera, con un inglés nefasto. Ella se lo fue creyendo, todo esto es el dispositivo del trabajo, también muy bien. Y entonces al cabo de 15 días, la persona que la había estado estudiando, con quien había estado hablando y tal, le pidió pues una serie de informaciones, ¿no? Le decía, oye, mira, conéctate a Skype, tenemos una conversación que sea un poquito más directa y te conectas la cam y entonces a partir de ahí pues ya tenemos una relación que sea un poquillo más visual. Vale. Esa persona, como siempre, le dijo, ay, pues yo ahora no tengo la cam, mejor te conectas tú la tuya, tuvieron una conversación bastante subidilla de tono, y entonces ella no sabía que le estaba grabando. Cuando se dio cuenta, pues le había hecho una página en Facebook con la privacidad abierta, subió el vídeo entero, dividió el vídeo en frames, muy inteligente también había puesto en Badoo el mismo usuario que tenía en el resto de las redes sociales, consiguió su nombre real, que era el mismo que tenía en Skype. Entonces lo que hizo fue, esta persona le dijo, pues que si no le pagaba 5.000 euros, que todos sus contactos de LinkedIn iban a saber lo que había estado haciendo. Claro, con el mismo nombre que había conseguido en Skype, fue a Facebook, vio que tenía pareja, vio que tenía una hija, dónde estudiaba la niña, cuáles eran los hábitos que estaban haciendo y pues tuvo un problema, de hecho, no gordísimo, tuvo un problema no solo a nivel personal, sino a nivel corporativo. Pues claro, uno dice, ¿qué ataque y qué conocimiento técnico ha tenido esta persona? Muy poco. O sea, realmente la persona que le estaba haciendo el ataque, pues no hacía falta que fuese un crack de la seguridad. Sí, en este caso, lo que vimos es que la víctima tenía muy pocos conocimientos de las cosas que le podían pasar dando información personal a terceros. Y evidentemente no está en el despacho de abogados en el que estaba hasta ese momento. Y como este caso, tenemos un montón de casos más. En este caso sí que es verdad también que había un componente económico, estaba pidiéndole dinero a cambio, pero hay muchos otros casos en los que solo se les pide información o se les extorsiona para que deje de hacer lo que está haciendo a nivel profesional. No es muy habitual, ¿no?
No sé si queréis que comentemos algún caso, tengo unos cuantos casos, sí. Algunos de los que nos hemos ido encontrando. A ver. La slide a la que yo quiero ir, un segundín, está aquí. A ver, espere, a ver si llego a verla. Es esta, ¿no? Iré directamente a los casos. Bueno, siempre planteamos esta situación, en el caso de que seas una empresa o en el caso de que seas una persona, los diferentes tipos de ataques que puedes recibir son aparentemente diferentes, pero que en el fondo necesitas de la misma prevención. De vigilancia, por un lado. Luego nos encontramos, a ver, ya están por aquí, vale. Los casos que más nos hemos encontrado de Hackerazzi y de hacktivismo son los siguientes. Empezó todo esto más o menos por la época del 15M y se ha ido haciendo extensivo hasta ahora. Nos hemos ido encontrando que las principales empresas que están siendo afectadas son empresas que tienen relaciones con el sector de la energía, sobre todo IBEX 35, y empresas que están llevando temas de banca y que ahora mismo pues les están dando bastante duro, igual que a medios de comunicación también. Contra personas nos hemos encontrado que a nivel de Hackerazzi, aparte del conocido caso de Scarlett Johansson, con el Celebgate de las últimas semanas también ha sido uno de ellos. Sobre todo nos hemos encontrado en casos de futbolistas y de modelos, porque evidentemente, aparte de ser personas relevantes, pues tienen bastante dinero detrás, con lo cual saben que el ataque es bastante sencillo. También el caso, por ejemplo, de CSICAT y algunas otras organizaciones que son gubernamentales o que son cercanas. El que os comentaba a nivel de energía, Greenpeace, por ejemplo, no sé si conocisteis el caso de KitKat. No, pues para mí es de las mejores plataformas que hay. En este caso no tuvo un origen en una falta de seguridad, pero sí que se desarrollaron el ataque de forma completamente inteligente. Casos también de filtración nos hemos encontrado, aparte de celebridades, grupos de música, como por ejemplo el caso de Extremoduro, no sé si conocéis lo que le pasó, que hicieron públicas las letras de las canciones que iban a lanzar en su siguiente disco. El caso de Heineken también fue muy interesante. Tanto Heineken como en el siguiente caso, que es el de Tulipán, utilizaron imágenes de diferentes bloggers que había en Internet y lo hicieron público como si fuesen propias. O sea que también es un caso de propiedad intelectual como una casa grande. Nos hemos encontrado también un caso bastante interesante que es el de Renault, que les hicieron espionaje industrial, y esto sí que está también en auge. Lo que nosotros, de hecho, es muy curioso porque al despacho vienen personas pidiéndonos si podemos hacer espionaje industrial, tal cual, con lo cual tienen cero conocimiento de que es un delito y de que, aparte que está bastante feo pedirlo. El caso de, ¿cómo se llama esta empresa? No lo recuerdo. Era el caso Pitiusa, no sé si os acordáis. A ver. Sí, claro, el caso de Unilever, que estaban utilizando bases de datos que no tenían el consentimiento para poder utilizarlas. Toyota, que esta fue muy buena, cuando la persona que estaba custodiando los usuarios y las contraseñas de la comunidad de distribuidores sabía que le iban a despedir y lo que hizo fue cambiar todos los usuarios para que no pudiesen estar en contacto entre ellos. También fue bastante conocido. Luego lo que sí que estamos viendo es que en el caso de sanidad, igual que estaba comentando antes Fernando, sí que es verdad que más que intentar atacar a los dispositivos, lo que hemos visto es que los propios trabajadores estaban haciendo públicos las diferentes informaciones, por ejemplo, de gente que era famosa, que lo que hacen es acceder al propio diagnóstico del paciente, como por ejemplo pasó con el caso del el entrenador del Barça que murió, ¿cómo se llamaba? Tito Vilanova, pues que había habido 850 y tantos accesos a su expediente. Entonces, al final, lo que se tuvo que hacer es que esa persona no estuviese siendo cuidada aquí, sino que fuese cuidada en otro país, porque no se podía garantizar tampoco la información que estaban manejando dentro del hospital. Hay bastantes casos. De hecho, creo que fue el caso del príncipe de Inglaterra, que se conoció el sexo del bebé porque les gastaron una broma
y bueno, pues la persona que cogió el teléfono creía que sí que era la casa real, accedió al expediente donde se decía cuál era el sexo del bebé y se lo explicó con ningún tipo de problema, utilizando ingeniería social pura y dura. Hay algunos casos más que nos hemos ido encontrando, pero principalmente son estos los que comentaba, o revelación de secretos, filtración de información, casos de hackerazzi y casos de hacktivismo. Y todos con un origen o económico o económico o por desamor, que son los que más nos llegan, o simplemente por activismo puro y duro, sin ningún otro tipo de motivo detrás. Yo sí tengo dos preguntas para Selva. Mira, te quería preguntar, hace poco, el 30 de noviembre, fue el Día de la Ciberseguridad y desde la Ciberacademia aquí de Deloitte preparamos un decálogo de buenas prácticas para el cibernauta, con la idea de que igual que obteníamos educación vial y pues si todo el mundo toma conciencia de los peligros que hay en la carretera, de la misma manera que nadie se enfrenta al mundo profesional o al mundo laboral sin conocer un segundo idioma, pues que tuviéramos la concienciación, la manera de conciencia de decir nadie puede navegar en Internet, nadie puede utilizar banca online, nadie puede hacer compras en Internet si no sigue esta guía de buenas prácticas, que me gustaría que en ediciones posteriores pues que la comentáramos a ver qué es lo que pensáis vosotros. Pero la primera pregunta era, ¿realmente vosotros también tenéis elaborada esa guía? ¿Sois capaces de dar este decálogo y dónde podemos dirigirnos para encontrarlo y a lo mejor compararlo con el que habíamos elaborado nosotros? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa? Porque estoy viendo las transparencias, multas. ¿Cuál es el coste, la multa? Realmente yo conozco a gente que tiene casos de extorsión, o no sé si llamarlo extorsión, pero bueno, que está en una situación incómoda con gente a través de redes sociales o de otros medios, que realmente no denuncia porque se ve en una indefensión total. Y a mí un poco el sector, ¿y qué hago? Y realmente yo no sé qué decirles, porque realmente hay multas, realmente hay defensa legal contra este tipo de comportamientos. Mira, a la segunda pregunta te diré que es súper importante conocer si estás siendo víctima o no de un delito. O sea, no es lo mismo una opinión que una calumnia o que una injuria. Entonces eso se tiene que saber detectar desde el minuto uno. Tienes que poder conseguir todas las pruebas que vayan a ser útiles de cara a un juicio, en el caso de que quieras ir a juicio, y cuando ya tienes toda esa información y se evalúa a nivel legal, tienes que también hacer lo que nosotros le llamamos un informe pericial de reputación, saber cuál es el coste que te ha ocasionado para la reputación de tu empresa o cuál es el coste a nivel de pérdida de ingresos, de falta de ingresos. Por ejemplo, si a alguien le han hecho un D2 en una tienda online, no es lo mismo que si se lo han hecho en el blog de Pepito, porque estás dejando de tener este tipo de ingresos. Entonces, también es importante saber que no es lo mismo la legislación cuando el que está siendo atacado o el que está siendo una víctima es una persona, y si esa persona es conocida o no es conocida, y si están afectando también a su propia imagen, o si la víctima es una empresa. En España es diferente que Estados Unidos, porque tú tienes el derecho al honor como empresa si estás en Estados Unidos y te pueden incluso indemnizar por el coste que estés teniendo. Nosotros lo que generalmente hacemos es, primero de todo, se evalúa el caso desde los 3 puntos de vista a nivel de seguridad para poder hacer una prevención y que el ataque no vaya a mayores. Desde el punto de vista de la legalidad se consiguen todas las pruebas periciales para que luego se pueda presentar ante el juzgado. Y lo tercero es hacer el análisis, y súper importante, de cuáles son aquellas consecuencias que puede tener. Y de ahí incluirlo en el análisis de ciberinvestigación. Sí que, evidentemente, sí que se tiene que denunciar, pues tiene que saber cuándo denunciarlo. Sí que lo tienes que denunciar a la plataforma, eso es lo primero que tienes que hacer, que tienes que quedar con esas pruebas y luego acceder al otro tipo de pruebas periciales que se necesitan. Con lo cual, en cualquier caso, se tiene que evaluar eso, si eso no es un delito. Y luego lo segundo que decía sobre el tema de las buenas prácticas, nosotros tenemos unas buenas prácticas internas que se le dan a los clientes cuando nos han contratado. Pues por ejemplo, vino un caso en Twitter en el que era una tienda
esta tienda tenía subcontratada una agencia de comunicación para que les llevase temas de social media. Entonces, esta empresa de social media tenía subcontratado sin contrato a un freelance para que les gestionase las redes. Y de buenas a primeras un día se encuentran todos los marcadores a cero, el canvas cambiado, con una imagen que era la cara de la máscara de Anonymous y ponía pagar a vuestros proveedores y una palabrota muy interesante. Entonces, con el timeline a cero y sin poder operar con la red, nosotros lo que les pasamos es, una vez firmado el contrato tal, esta es la forma en la que tenéis que actuar a partir de ahora. Pues lo típico, cambia las contraseñas, analiza el ordenador, o sea, analizamos la máquina, quién está custodiando toda la información de las redes sociales, cuáles son los posibles atacantes que has tenido, etcétera. Entonces se les pasa la guía, pero no la tenemos pública, porque no nos interesa. Mira, pero y hay un alumno que pregunta, dice para Selva, ¿qué recomendaciones aportan a las organizaciones que les contratan para evitar la fuga de información por parte de los propios empleados? Ojo, tenerlos muy contentos. Lo primero es todo y trabajar bien, si no mal. No, de verdad, te lo aseguro. Sí. Mira, los casos que más están saltando son los casos de ERE, pero porque se enteran del ERE antes por un medio de comunicación o por Radio Macuto. Entonces, claro, si tú estás dándolo todo, estás en una situación de riesgo y no te están tratando bien, luego están los enfermos, que esos los tratamos aparte, que es aquel troll que se te ha enquispado y que va a ser un poco complicado. Pero los casos de Judas internos los tenemos muy vigilados. Todos aquellos que, por ejemplo, sabemos que tienen mucha potencia, por ejemplo, y no quiero quedar mal, pero es que es así, hay muchos casos de sindicalistas que sabemos que tienen una capacidad de movilizar opiniones públicas internas un poquito altas, con lo cual a eso se les tiene vigilados con mayor facilidad. Y se vigila más qué es lo que hacen dentro y fuera de la compañía, siempre legalmente. Y ya lo último, las multas, ¿a cuánto ascienden? Es que depende. ¿La mayor que hayáis podido conseguir o la menor que...? Se lo voy a decir a Ruth, que es nuestra abogada, que es la que mueve el tema de las multas. Si queréis os lo comento en otro momento, pero así lo más gordo que yo haya visto, 15.000 euros, porque era porque en Facebook un empleado, también muy descontento, era una tienda que utilizaba PayPal para poder hacer las transacciones dentro de Facebook, vale. Entonces, un empleado que estaba muy mosqueado con lo que estaba haciendo con él, que tenía privilegios de administrador en Facebook, también muy bien, accedió, cambió a otros 2 administradores que había y les puso como editores. Todos utilizaban el mismo correo electrónico, la misma contraseña para todo, me acuerdo de toda mi vida, Madusha13, y entonces les cambió la cuenta de PayPal a la que se tenían que derivar todos los fondos. Entonces, muy poco listo, se la derivó a su propia cuenta y, bueno, pues ahí tuvo que acoquinar. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, podemos cederle la palabra a Eduardo. La presentación. ¿Michelle? Vale, yo lo que voy a hacer es hablaros un poco respondiendo a las 2 preguntas que planteaba Francisco, de cómo está un poco el sector y hacia dónde va, solo que es de la perspectiva de una empresa que trabaja en el propio sector y enfocando el discurso hacia estudiantes o gente que se va a incorporar al sector y que quiera saber pues un poco dónde se mete, que entiendo que será un tema muy interesante para alumnos de un máster como este. Vamos a ver. Vale, pues en definitiva la presentación va a estar partida en 2 partes. Por un lado, vamos a ver a qué nos enfrentamos las empresas que formamos parte del sector, pues ahora en el año que empieza. Y por otro lado, pues cómo es el día a día en una empresa de ciberseguridad y que eso es lo que puede encontrar un trabajador aquí. Vamos a ver. Vale, pues en primer lugar, hay que pensar que nos movemos en un ambiente, como decimos siempre en todas las presentaciones, en el que hay mucha pasta. O sea, es un sector que mueve mucho dinero. Para que os hagáis una idea, el cibercrimen hoy en día mueve más dinero que el tráfico de armas y el tráfico de drogas junto, con lo cual
cabe pensar que hay mucho dinero en el sector, tanto por parte de los delincuentes como por parte de las empresas que no quieren que les roben. Entonces, respecto a los atacantes, o digamos a los criminales que hacen que existan empresas como las nuestras que nos dedicamos a la ciberseguridad, pues ya no hay que pensar en la típica imagen de pues, el típico chavalín de 15 años oscuro en su habitación que se pone a trastear y que por puro capricho, por pura diversión, pues te rompe el ordenador o te saca información. No, ahora mismo las empresas nos enfrentamos a grupos pues, claramente organizados, funcionan como empresas, nos estamos encontrando mafias que tienen hasta sus propios departamentos comerciales para poner en el mercado la información robada, mafias que tienen su propio departamento de I+D para ir un poquito por delante de las empresas que tratamos de luchar contra ellas y sobre todo pues grupos con muchos recursos como para poder contratar a los mejores del mundo, siempre entiéndase mejores del mundo con la poca ética o la poca moral de pertenecer a organizaciones delincuentes. Entonces, bueno, pues dentro de estos jugadores hay que pensar que estas empresas pues cuentan cada vez con herramientas mucho más sofisticadas. O sea, el que esté ahora mismo pues terminando un máster o en la carrera o que simplemente ya haya terminado sus estudios, pues que sepa que se mete en un sector en el que muchas veces no sabe contra lo que lucha. Estamos hablando de que estos grupos criminales pues utilizan pues, un malware cada vez más avanzado y cada vez más indetectable. Muchas veces, lo veréis en los periódicos, cuando se descubre un nuevo malware, un nuevo virus, se descubre también que igual lleva operando pues no sé cuántos meses o que está explotando una vulnerabilidad que se ha conocido ahora pero que se lleva utilizando años, o sea que al final pues es un sector bastante peligroso y sobre todo hay que tener en cuenta un poco, ya se ha dicho en esta mesa, pero que el objetivo más en boga o el objetivo más actual ahora mismo es el consumo, el usuario final. O sea, tradicionalmente se ha atacado pues eso, a la gran empresa, al banco, etcétera. Estas entidades pues tienen recursos para robustecer sus sistemas y bueno, pueden invertir pasta en ser cada vez más seguros. Lo que no pueden hacer es controlar lo que hace su usuario final. O sea, tú puedes ser un banco que te gastes mucho dinero en tener pues los mejores antivirus, los mejores lo que sea, pero si al final el usuario final pues se mete en una web porno, pincha en un phishing que claramente es un phishing, no tiene la formación adecuada, pues al final van a llegar al objetivo final que, pues como se decía aquí, muchas veces es pues el dinero, el atacar reputación, etcétera. Entonces, bueno, pues estamos ante un problema global. Cuando se habla de este sector, pues siempre la gente puede pensar, no, pues esto afectará pues, a Google, Facebook, empresas tecnológicas. Esto afecta a cualquier empresa. Hay que tener en cuenta que todos tenemos un ordenador conectado a Internet o un teléfono móvil, una tablet o incluso ya hablábamos antes de las cosas que se visten. Con lo cual es un problema global. O sea, Frutas Paco, si tiene la caja registradora conectada a un datáfono o lo que sea, pues es objetivo es objetivo por parte de la ciberdelincuencia. Entonces estamos ante un cambio de paradigma porque, bueno, pues la seguridad de perímetro ya no es suficiente. O sea, ya no vale con la típica solución que todos hemos utilizado hasta ahora, sino que tienes una cosa global, como decíamos, pues hay que adelantarse a los acontecimientos, hay que formarse aunque no te vayas a dedicar a la ciberseguridad, sobre todo teniendo en cuenta que las consecuencias de un ciberataque son brutales. O sea, muchas veces hablamos del tema económico, que evidentemente a nadie le gusta perder dinero, pero pues como decía por ejemplo Selva, muchas veces la reputación es casi peor. O sea, y el ejemplo de Sony es una empresa a la que se la ha robado varias veces y que todo el mundo tiene en mente como empresa, no digo poco segura, pero sí cada vez que hay una nueva filtración, todo el mundo dice, mírales, otra vez aquí. O sea que al final el daño reputacional muchas veces es casi peor que el económico. Entonces, bueno, pues en definitiva algunos datos así un poco espeluznantes, pero yo me quedo sobre todo con el de que 7 de cada 10 adultos o 7 de cada 10 personas han sufrido o sufrirán un ciberataque a lo largo de su vida. Si pensamos en que en zonas rurales pues el uso de Internet es mínimo, pues si ahora nos vamos a las ciudades donde todos lo usamos, pues porcentualmente pues prácticamente todos vamos a sufrir un incidente de estos en algún momento de nuestra vida. Nadie puede garantizar seguridad al 100%, entonces bueno, pues depende de lo preparado que estés, perderás más o menos. Y respecto a las cifras, pues bueno, más que quedarnos con un dato concreto, al final el tema es la tendencia. O sea, es un
una realidad que cada vez es más grande, cada vez crece más, y es lo que explica que cada vez seamos más empresas en el sector, que cada vez existan más máster como este, porque al final la necesidad de protegerse y de huir de estos ataques es real. Y bueno, pues un dato bastante curioso que suele gustar es analizar cómo es esto, cómo ha sido, cómo es y cómo va a ser, que responde un poco a las preguntas que decíamos. El cómo ha sido, pues en ataques que se han producido, pues simplemente cogiendo pues 24 países, los más teóricamente con más uso de ordenador, tenemos ya 600 millones de dispositivos infectados, que es una pasada, o sea, no hace falta comentarlo mucho más. Y sobre todo que es un dato que no deja de crecer. O sea, pensemos que con los cálculos que hay así más extendidos, cada segundo hay 14 nuevos atacados por el cibercrimen. Desde aquí no lo veo exactamente, pero creo que ahora mismo somos conectados, no sé si me lo puedes decir, 12, con lo cual en un segundo todos hemos caído. Entonces no es un dato nada agradable y explica pues que haya que formarse y estar preparados. Y sobre todo porque el tema... Claro, pues 2 me parecen pocos, la verdad, porque lo normal es que todos... Lo que pasa es que muchas veces sufres un ataque y no lo sabes, porque igual atacan tu ordenador y te dejan infectado, tú en ese momento no tienes igual información útil o no has usado tu banca online o lo que sea, pues tú quedas infectado sin que sepas nada, igual de repente te registras en PayPal y entonces clink, ya eres un objetivo interesante y ya es entonces cuando te das cuenta de que habías sido atacado y de que tienes un problema. Y bueno, pues sobre todo el tema de atacar al usuario final, Fernando ha hablado, por ejemplo, del hecho de que el riesgo que tenga una máquina de diálisis, una vulnerabilidad. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de marcapasos. También hay marcapasos que se ha detectado vulnerabilidades en su código. 2 tipos de objetivos. Primero, el usuario final, es decir, o me pagas X dinero o te reviento, que ya de por sí es un problema. Y por el otro lado, el gran usuario, una empresa que fabrica marcapasos, en el momento en que se sepa que sus marcapasos no son seguros, nadie se lo va a querer poner. Con lo cual puedes hundir una empresa, puedes ofrecerle ese dato a una empresa de la competencia. O sea, la problemática realmente, pues eso, es como para pensárselo 2 veces. Y bueno, pues podemos hablar de bastantes cosas más, porque por ejemplo las alarmas de casa, que cada vez hay más robos en los domicilios, pues también son atacables. Entonces, bueno, podríamos estar aquí poniendo toda la tarde ejemplos, que creo que no va a aportar tampoco mucho más. Y bueno, pues lo que queríamos seguir es cómo es el día a día en una empresa de ciberseguridad. Y 2 ha sido mientras estamos hablando. Vale, pues un poco por explicar cómo es el día a día en una empresa de ciberseguridad, que al fin y al cabo supongo que interesará a pues, aquellos alumnos que están haciendo ahora mismo el máster. Pues en primer lugar, pues yo hablo un poco del caso de Buguru. Evidentemente es un sector enorme y cada empresa tiene su estructura, tiene su problemática, pero en definitiva pues todos estamos para lo mismo, que al final es dar una respuesta a un problema inmediato. En otros sectores pues puede haber pues problemáticas que se pueden resolver a 1 año visto, 2 años vista, lo que sea. Nosotros los problemas a los que nos enfrentamos generalmente la solución es para ayer. O sea, supongo que en todas estas empresas que estamos en la mesa, generalmente un porcentaje muy alto de los clientes no es aquel que se quiere proteger porque quiere tener buenas prácticas, es aquel que sufrió un ataque y viene corriendo asustado porque se da cuenta que está perdiendo pasta, que le han robado fotos o lo que sea. Entonces, eso explica que bueno, que al final todos tengamos en común lo mismo, que es la inmediatez del problema y la inmediatez de la solución o de que se requiera la solución. Entonces, bueno, como sector en ese sentido es apasionante porque bueno, siempre tienes que estar en la vanguardia, tienes que estar siempre atento a todo lo que se mueve alrededor. Y bueno, hay una pequeña paradoja que siempre nos gusta destacar, y es que aunque en principio pues bueno, la ciberseguridad parece un sector puramente tecnológico en el que, pues eso, si tienes grandes máquinas o tienes grandes software, lo que sea, vas a estar más protegido, paradójicamente es al revés. Las empresas solemos tener como principal necesidad el capital humano, el talento. O sea, tú puedes tener mucho dinero para comprarte una máquina, pero que si esa máquina no tienes a alguien detrás con el coco suficiente para poder manejarla, de nada te va a servir. Pues lo mismo que, supongo, pues en el caso de los antivirus. Un antivirus mal gestionado no vale de nada. Un antivirus gestionado por un tío que tiene formación, que tiene experiencia, pues seguramente te proteja muchísimo más.
Entonces, bueno, pues se trata de un sector que como lugar para trabajar, si estáis estudiando para ello, habéis escogido bien. Por un lado, se podría decir que es un sector en el que se mueve muchísimo dinero, es decir, es un sector bien pagado, todas las empresas tenemos problemas para encontrar profesionales, pero si solo estáis aquí por el tema de la pasta, vais a ser unos desgraciados. O sea, el que trabaja en ciberseguridad tiene que vivir pensando en ciberseguridad pues toda su vida, porque pues, tiene que ser pasión. O sea, por ejemplo, la semana pasada con el tema de CryptoLocker, muchos aquí no han dormido porque no es que estuvieran disfrutando, porque era un momento trágico, pero todo el mundo estaba investigando, todo el mundo estaba, pues eso, viendo qué había pasado. Entonces, si quieres el típico trabajo de 8 a 3, no es el caso. Y es un matiz muy importante, pues, sobre todo para estudiantes de temas de... Sí. Pero ¿cuál es el perfil ideal para trabajar en ciberseguridad? Te preguntan. Perfil ideal, pues en primer lugar, lo que decíamos, la pasión, el 24/7 que llamamos, es decir, una persona que esté siempre pensando en ciberseguridad. Respecto al tema de la formación, pues hay dos tipos de perfiles. Por un lado, el que va por formación reglada, o sea, en todas las empresas, bueno, al menos en las que yo he estado, siempre está la típica persona que estudió en la universidad, luego hizo el máster, tiene certificaciones, etcétera. Y por otro lado está pues la gente aquí en ciberseguridad, quizás se vea más que en otros sitios, que no tiene ni idea de eso, pero que lleva toda la vida cacharreando y pues igual sabe de malware más que nadie. Perfil ideal, pues en definitiva una persona con mucho talento, con muchas ganas y que no deje nunca de formarse. O sea, la formación es fundamental. Es una persona que crea que por tener X certificaciones ya puede trabajar en cualquier sitio está equivocada, porque en lo que llegas al sitio se ha descubierto un malware nuevo, se ha descubierto una vulnerabilidad nueva, con lo cual, por encima de todo, la pasión. Supongo yo que en todos los sectores sería lo mismo, pero yo he trabajado en muchos y en este sí que es real. De todas maneras, ahora ahondamos un poco en ello. A ver qué paso. Entonces, bueno, pues el día a día concreto en una empresa de ciberseguridad, pues lo que decía, no podemos trabajar en proyectos de 1 año o 2 años porque no es factible, porque en 1 año ha cambiado la película completamente. Supongo yo que todos aquí pues veremos que igual hace 1 año nos pedían X y ahora nos piden X/7 porque la problemática es peor o hay una nueva vía. Supongo yo que gente que lleva más tiempo en el sector, pues antaño la preocupación era que no te atacaran el ordenador, ahora el ordenador casi es una anécdota. La gente está más preocupada por el móvil, porque la alarma de casa, etcétera. Entonces, bueno, pues es curioso ver la metodología de trabajo, porque generalmente todos utilizamos metodologías ágiles, es decir, pues tenemos grupos que bueno, son autónomos entre sí, pero todos saben lo que está haciendo cada uno. Pues aquí en este caso usamos Scrum, que bueno, es bastante peculiar de ver, porque todos nos contamos lo que hacemos el día anterior, lo que vamos a hacer lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer el siguiente, y al final la idea está en que todos sabemos lo que tenemos que hacer. Nunca perdemos de vista a dónde queremos llegar, pero por supuesto vamos muy a corto plazo porque el sector cambia prácticamente a cada hora. Bueno, aquí la presentación pone que es necesario, que es un poco lo que responde a la pregunta que se hacía antes del perfil. Quizá en otros sectores las titulaciones son más un límite, es decir, si no eres licenciado no puedes llegar hasta X. Lo bueno que tiene este sector es que no son un límite, sino un aliciente, es decir, todo el que tenga pues un máster, todo el que tenga una certificación se entiende que está más preparado, pero al final nadie te va a juzgar ni por tu forma de vestir, ni por tu forma de ser, ni por ningún papel. Te va a juzgar por el talento, por lo que sabes hacer, por la capacidad de integrarte en un equipo, por la capacidad de trabajar en grupo, de reciclarte constantemente. Entonces, bueno, pues el perfil, evidentemente, lo bueno que tiene este sector precisamente es que es tan amplio que no hay uno solo, pero sí que compartimos ejes comunes como la pasión por nuestra profesión. Un buen dato que se puede dar ahora, es un sector que es de los que más están creciendo. Se estima que la Unión Europea para 2015, bueno, lo dijiste tú el otro día, Almudena, pero si no recuerdo mal, como 600.000 puestos de trabajo para 2015 en toda Europa, lo cual es una pasada. Yo no sé qué otro sector puede decir esto, pero desde luego muy poquitos. Y nada, ya por ir terminando, que tampoco me quiero extender demasiado, no es por contaros nuestro libro, porque al final yo no quiero hablar ni de productos ni de cosas así. Lo que sí que quiero que veáis es como la estructura típica de una empresa como esta, lo que son partes, digamos, tradicionales de una empresa, como pueda ser pues la parte de desarrollo de negocios, es decir, los comerciales, o la parte de marketing o así. Al final son áreas bastante más chiquititas que en cualquier otro sector,
y donde generalmente apostamos todos es en la parte de tecnología, en lo que es el desarrollo, lo que es el dar el soporte correcto al usuario. Y bueno, pues eso nos lleva a que haya departamentos pues rarísimos en todas las empresas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un departamento de malware que se pasa el día corriendo malware y analizando malware, y no le saques de ahí, seguramente no saben ni lo que hace la empresa, pero son especialistas que, como ellos en el mundo, hay muy poquitos, y que por tanto pues bueno, pues están haciendo que estemos a la vanguardia en investigación y desarrollo. Es muy normal, correcto. Es muy normal en el sector, pero yo cuando lo cuento a mis amigos pues los imaginan como si fueran científicos locos. Pero en definitiva eso es un departamento, o sea, es un tipo de empresa que puede haber, por ejemplo, un departamento solo para un lenguaje específico, solo para la parte de diseño, porque aunque no se suele hablar en este tipo de foros, la parte visual también es muy importante, supongo que todos lo percibimos por parte de los usuarios. Y en definitiva, bueno, las palabras de innovación, talento, pues a todos nos gusta decirlas y hacerlas propias, pero es un sector en el que realmente es así. O sea, no vamos a decir otra cosa porque sería mentira. Bueno, yo tengo una pregunta pequeñita para quien me quiera contestar. ¿Por qué creen que hay tan pocas mujeres en este gran servicio que tenemos de la ciberseguridad? Porque no... Que contesta la mujer de la mesa, ¿no? Hombre, claro, Silva. Gracias. Mira, él acaba de decirlo, el tema de 24/7. Vale. Yo tengo 33 años y llevo trabajando desde los 15. El día que yo quiera ser madre, de todo esto me puedo empezar a olvidar un poquito, porque yo soy una motivada de la vida. O sea, estoy, de verdad, fines de semana, festivos, estoy con la familia, con quien sea, y tengo unas ganas que me muero de estar trabajando. Entonces, claro, yo veo a mis amigas que estudiaron Ciencias de la Comunicación, Business Administration, alguna que estudió Informática, y creo que las únicas que siguen trabajando en informática 24/7 no están casadas ni tienen hijos, con lo cual creo que hay un pequeño hándicap que es ese. En mi caso todavía ha sido bastante salvable, y las que yo conozco que trabajan en algo así parecido es a nivel gubernamental, que trabajan en seguridad pero a nivel gubernamental, con lo cual el tema de los horarios lo tienen bastante bien y tienen bastante asegurada lo que sería su carrera profesional. En mi caso, que yo estoy trabajando con mi propia empresa, es porque estoy zumbada, pero creo que si no sería un poquillo más complicado, con lo cual creo que hay una parte de un factor puro y duro que es de esto. Y realmente conozco a gente que es súper buena. De hecho, Ruth, que es nuestra abogada, es una pedazo de crack, es madre, tiene 2 hijas, es autónoma, pero no es normal. O sea, de verdad, no es normal la vida que lleva. No. Perdón, aquí mi punto feminista. Luego tenemos una pregunta que nos hacen para Francisco Herrera, para Paco. Dice, ¿cuánto tiempo de media estiman desde que las empresas antivirus emiten sus informes con evidencias para la detección de malware hasta que se producen las primeras alertas de infección? ¿Puedes repetirme la pregunta? ¿Cuánto tiempo de media se estima que pasa desde que las empresas antivirus emiten sus informes con evidencias que se ha detectado malware hasta que se producen las primeras alertas de infección? Bueno, voy a contestar, aunque creo que Fernando, que viene de una empresa antivirus, puede matizarme. Realmente, cuando un antivirus detecta algo, es porque ya ha atacado antes, y esto es porque están basados en firmas. Entonces, entiendo que la detección, el factor limitante es adquirir esa firma, generarla. Una vez que esa firma ya existe, supongo que actualizaréis vuestros sistemas y lo detectaréis en el momento en que se presenta. Ahora entiendo que esto va a ser una respuesta polémica. Sí que podría decir que hay estudios que de media dicen que hay infraestructuras corporativas que están comprometidas por malware y que no se tiene conciencia de ello, y el tiempo medio, dependiendo del tamaño de la infraestructura, sobrepasa los 200 días. No hablo de antivirus, hablo de arquitecturas enteras comprometidas en las que no hay visibilidad del compromiso. Y ahora cedo el micrófono a
o a quien quiera matizar mi respuesta, porque... 3 minutos. No. Los antivirus, primero, no están basados únicamente en firmas. No sé a qué antivirus estás acostumbrado, pero nosotros somos capaces de detectar código malicioso no solamente por los no sé cuántos millones de firmas que incorporamos, sino que somos capaces de detectar código malicioso por comportamiento de una determinada aplicación. Somos capaces de detectarlo mediante técnicas que hemos llamado genéticas por similitud con muestras anteriores. ¿Se nos cuelan? Por supuesto. La diferencia está en que nosotros, en el SET, sabemos que se nos cuelan los virus, sabemos que hay peligros que no detectamos y tenemos una capacidad de reacción, creo, que adecuada para la sinceridad que tenemos con los clientes. Yo en ese sentido quiero ser tecnológicamente neutral, porque represento un poco la parte del servicio de la gestión de ciberinteligencia y ciberamenazas. Entonces, quisiera ser neutral en eso. No voy a entrar en el debate de qué aproximación es mejor para la solución de las amenazas, porque ahora mismo conviven en el mercado muchas y diversas y cada una tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Pero bueno, en ese punto creo que podemos estar de acuerdo. Lo que desde luego la peor solución, lo peor que puede pasar es que un cliente sea el niño que le van a regalar esas navidades un ordenador, o sea Boeing, General Motors o lo que sea. Lo peor es decir, si da igual, si me voy a infectar, total, ¿para qué? No, entérate, fórmate, instálate, preocúpate, entiende tu entorno, ten una inteligencia, ciberinteligencia de seguridad. Entonces, triunfas. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que podemos dar por finalizada esta mesa redonda, pero antes quisiera agradecer a todos los ponentes, a todos y cada uno de ellos, por su participación y deciros que desde mi humilde opinión ha sido un debate con bastante buen nivel y espero que los alumnos de máster y todos los asistentes lo hayan disfrutado, porque creo que se ha conseguido reflejar un poco lo que es los diferentes puntos de vista desde los que se puede hacer una aproximación a la ciberinteligencia. Así que gracias por vuestra participación y desde aquí y a los que están allí en el aula presenciando todo esto.